¿Listos? Libro primero de Reyes. Libro primero de Reyes. Capítulo 3. Cristo vive para siempre. Libro primero de Reyes, capítulo 3. Leamos del verso 11 al 14. ¿Listos? Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Escuche, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Escuche, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Añada el Señor bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Estaré predicando sobre el tema atendiendo a las recomendaciones. Vive Cristo para siempre. Les estaba diciendo, amados en el Señor, que hay recomendaciones humanas. Nosotros los seres humanos, producto de los años, de las experiencias, de lo que hemos vivido, podemos hacerle a otras personas algunas recomendaciones. Y esas recomendaciones especialmente lo hacemos con nuestros hijos, con nuestra familia. Algunos de ellos acatan nuestras recomendaciones y otros no las acatan. Quisiera preguntarle si alguna vez a usted le hicieron recomendaciones. Levante la mano. Y yo le pregunto, ¿las acató usted? ¿Las acató? Algunas sí, otras no. ¿Qué pasó con las recomendaciones que usted no acató? ¿Cierto que algún problema le trajo? ¿Cierto que algún mal momento le tocó vivir por no haber atendido a las recomendaciones? Así como hay recomendaciones humanas, hay recomendaciones divinas. Y las recomendaciones divinas las puede dar la palabra de Dios, las puede dar el Espíritu Santo y las puede dar también Jesucristo, nuestro Salvador. Bien,
Salomón no registra la Biblia, escuche con cuidado, no registra la Biblia a qué edad comenzó a reinar. La Biblia no lo dice. No así del rey David, que dice que comenzó a reinar a los 30 años. Pero de Salomón no se dice nada. Pero la Enciclopedia Mundial, la enciclopedia que maneja muy bien la historia contada, dice que Salomón comenzó a reinar en el año 988 antes de Cristo y que reinó hasta el año 928, o que vivió, perdón, que nació en el 988 antes de Cristo y murió en el 928. Si eso es así, entonces Salomón solamente vivió 60 años. Si a 988 usted le resta 928, le da 60. Bien. Si Salomón solamente vivió 60 años, la Biblia sí registra que Salomón gobernó 40 años. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 11 de Primero de Reyes y verso 42. Allí la Biblia dice que Salomón reinó 40 años. Bien. Si vivió 40 años, si reinó 40 años y solo vivió 60 años, entonces, ¿qué significaría? Que Salomón llegó al trono a los 20 años. Surgen entonces algunas preguntas. ¿Sería eso acaso a lo que David se refería cuando dijo que Salomón, su hijo, era muchacho y tierno de edad y que por eso él le había ayudado a amontonar toda esa riqueza para que él la administrara? ¿Sería eso acaso lo que llevó a Salomón a decirle a Dios cuando tuvo ese maravilloso sueño que se le aparece Dios y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé? Que Salomón le dijo que él era joven, que él era inexperto, que el pueblo era muy grande, que le diera inteligencia y que le diera sabiduría. Posiblemente. Entonces, cuando Salomón llega al trono, llega siendo muy joven y con un proyecto macro por delante, porque su papá le dejó un proyecto aterrador para que él lo desarrollara, para que él le diera el principio, desarrollo y terminación. Vive Cristo para siempre.
Y entonces sucede que cuando se coloca a un presbítero nuevo en una zona vieja, la junta oficial le da algunas recomendaciones para que no sufra. Cuando la iglesia es como una congregación como esta, de años, de personas maravillosas como ustedes, si les llegaran a colocar algún día algún pastor nuevo, seguro estoy que a ese pastor nuevo le darían recomendaciones y le dirían muchas cosas que quizás a usted nunca se las dirían, pero se las dirían a él, porque va a hacerle frente a una congregación de años que necesita recomendaciones. El que llega, vive Jesús para siempre. Pues es eso, yo creo, lo que llevó a Dios a decirle a Salomón algunas recomendaciones. Adicionalmente, tengo que decir que lo que Salomón tuvo fue un sueño. Dios le mostró a Salomón un sueño, pero lo que Salomón le dijo a Dios no fue soñando, porque uno soñando no es capaz de tomar decisiones como las que Salomón tomó. Y usted me va a decir, bueno, pastor, ¿y cómo usted nos puede aclarar a nosotros que lo que Dios le mostró a Salomón fue un sueño y lo que Salomón le dijo a Dios no estaba soñando? Muy sencillo. Vamos a ver el sueño. Primero de Reyes, capítulo 3. Alabado el nombre del Señor. Vamos a verlo, porque la palabra de Dios se presta para eso, para que uno la pueda ver. Y vea lo que dice del capítulo 3 de Primero de Reyes, verso 5. Por favor. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y mientras Salomón soñaba, le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Parece que fue tan impactante el sueño que tan pronto el Señor viene en el sueño y le habla, pida lo que quiera que yo le dé, lo impactó tanto que quedó sentado en la cama. ¿A cuánto les ha pasado eso alguna vez? Que ha sido tan impactante un sueño que quedamos así. 2 de la mañana, 3, 4, así. Y de ahí en adelante empezamos a hablar con Dios. Y le voy a decir por qué. Salomón posiblemente fue despertado con el impacto de ese sueño. Pídeme lo que quieras. Vea usted lo que dice. En el capítulo 3 y en el verso 12 dice: he aquí, está hablándole Dios, lo he hecho conforme a tus palabras.
sea, da a entender, ¿qué da a entender? Que Salomón estaba despierto. Que la experiencia lo impactó, lo tocó y que él a conciencia y en su propia experiencia le respondió a Dios. Y dice que Dios aceptó las palabras ¿de quién? De Salomón. Dios aceptó. Porque cuando uno le sabe hablar a Dios, Dios acepta. Dios acepta nuestra oración cuando la sabemos hacer en la presencia de Dios. En esa misma experiencia, Dios le da a Salomón la recomendación. Oiga bien, la recomendación que ya estaba en la palabra de Dios. Porque todo lo que usted y yo necesitamos, la Biblia lo tiene. Pero aún así, Dios trata con nosotros y nos da recomendaciones. Veamos la recomendación en el verso 14. Por favor, léala. Y si anduvieres en mis caminos, 1, 2, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. De la recomendación se la hace Dios y le dice que si él acata su recomendación, entonces Dios le va a alargar los días. Entonces la pregunta es esta: ¿le alargó Dios los días a Salomón? ¿Le alargó Dios los días a Salomón? La respuesta es no. Dios no pudo alargarle los días a Salomón. ¿Quién me dice cuántos años vivió el rey David? A ver, rapidito. Dime. ¿Ah? ¿Cuántos? Yo no escuché. 80. Acuérdese que David llegó al trono a los 30 y que gobernó. ¿De cuántos años vivió David? Si llegó al trono a los 30 y reinó 40, ¿cuántos años vivió? No. No. Acuérdese que en Hebrón reinó 7 años y 6 meses. David vivió 70 años y 6 meses. Eso vivió David. 70 años y 6 meses. Pero Salomón reinó ¿cuántos años? 40. Y llegó al trono de 20. Ni siquiera murió de la edad que murió su papá. O sea que Dios no le alargó los días. Bien. Bien. Esta recomendación ya estaba en la palabra de Dios cuando Dios se la dijo. La respuesta es sí. Vamos a Deuteronomios 34:16. Deuteronomios 34:16. Y otro busca
perdón, Éxodo 34, 16 y Deuteronomio 7 del 3 al 4. Bueno, márquelo por ahí en un rinconcito y lo lee en su casa. Ahora bien, David llega al trono. David llega al trono a los ¿cuántos años? A los 20. A los 20 llega al trono. Pero es hasta los 4 años que llevaba reinando que decide comenzar a hacerle el templo a Dios. Eso está en Primero de Reyes, capítulo 6, verso 1. O sea que llevaba ¿cuántos años gobernando? 4. Tendría 24 años de edad cuando comenzó a hacer el templo. Lea, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, escuche esto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa a Jehová. O sea que Salomón llevaba 4 años gobernando cuando comenzó a hacer el ¿qué? El templo. ¿Y cuántos años duró haciendo el templo y la casa del bosque? Duró haciéndola 7 años. Veamos lo que dice capítulo 6, verso 38. Dice, y en el 11.º año, o sea, en el año número 11, en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Entonces, muy importante lo que voy a decirle, llevaba 4 años gobernando y se tardó edificando la casa 7. De cuando Salomón termina de hacer el templo y la casa en el Líbano, ya llevaba en el reino 11 años. O sea que le faltaba 29. Y él tenía de edad 31 años. Hasta ahí las cosas van bien. Hasta ahí las cosas van bien. Pero las cosas se empiezan a complicar con el tiempo. A veces con el tiempo es que las personas empiezan a fallar. En el capítulo 9, vive Cristo para siempre. En el verso 10 dice que hubo un momento en la vida de Salomón en que comenzó el esplendor económicamente, que todo se le disparó a Salomón, la riqueza por todas partes, los negocios por todas partes. Y dice, aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón yo había edificado las 2 casas, la casa de Jehová y la casa real. A los 20 años, Salomón era un severo empresario. Entonces, 20 años de gobierno y 20 de edad significa que Salomón estaba en el esplendor de su gloria. ¿A los cuántos años? A los 40 años. Entonces, un hombre de 40 años es
demasiado joven para ser tan poderoso como lo era Salomón. Se dice que de un solo viaje que hicieron sus naves para traer oro, le trajeron 420 talentos de oro. Y un talento equivale a 37 kilos. Y un gramo equivale a 250,000 pesos. Y un kilo equivale a 250 millones de pesos. Y 4 kilos equivale a 4,000. 4 kilos equivale a 4,000 millones. 8 kilos a 8,000 millones. Y una arroba de oro, 12,000 millones de pesos. Una arroba. Alabado el nombre del Señor. Ahora, multiplique una arroba por la cantidad de 420 talentos por 37 kilos. O sea que Salomón, a la edad de 40 años, ya tenía más de 100 billones. Una cifra astronómica, aterradora. Podía haber comprado toda Colombia, parte de Sudamérica, casi toda Sudamérica, con la cantidad de dinero que tenía Salomón. Pero todo indica que es después de los 40 años que Salomón se echó a perder. Y quiero que veamos alguna cifra que tengo por aquí en mi memoria, porque yo las estudio y las meto en la cabeza, luego trato de dejarlas ahí hasta que me muera. Si Salomón reinó solamente 40 años, ¿cuántos años? 40. Y tenía 700 mujeres reinas y 300 concubinas. O sea, tenía 1,000 esposas. Si en 40 años, escúcheme bien, si en 40 años él tuvo 1,000 mujeres y todas de asiento. Eso no era que un pasoncito y si te vi no te conocí. No. De asiento. No, usted se va a aterrar es ahorita. Pero verá. Si en 40 años tuvo 1,000 señoras y usted multiplica 40 años por 360 días que tiene el calendario hebreo, si multiplica 40 por 360, le da 14,400 días. Si quiere, haga la ecuación. Ahora bien, si Salomón solamente reina 14,400 días y en 14,400 días administró 1,000 mujeres, ¿qué tiempo le correspondía a cada mujer con Salomón? Si para que le tocara el turno la segunda vez tenían que pasar 1,000 días, estando una noche con cada una. Estando una sola noche con una dama de asiento, porque las 1,000 eran de él, de asiento. Nadie más las puede tocar. Con nadie más se pueden acostar, sino con el rey. Entonces significa
que una dama que haya vivido 40 años el reinado de Salomón solo pudo convivir con él 14 veces. Una vez cada 1000 días. 14 veces en 40 años. ¿Y qué mujer se casa para estar con el marido, vivir 40 años y solamente convivir sexualmente 14 días, 14 noches? Si esas 14 noches usted las agarra en el primer mes de casado, si le digo, la supera. Sí, yo pastoreé una parejita, eran amigos míos, una parejita, y ellos un día me llegaron atribulados a la casa. Pastor, estamos atribulados. No sabemos si estamos caídos o estamos en el evangelio. Y yo, ¿qué pasó? Dijo, no, le vamos a hablar la verdad, pastor. Esta mujer y yo y esta mujer, hasta 8 veces estamos en el día y en la noche. ¿Será que estamos descarriados? ¿Será que andamos mal? Le dije, no, mientras no dejen la tragadera de pescado, no, eso no va a parar. Porque ellos pensaban que estaban mal porque estaban 8 veces en el día y en la noche. No, le estoy contando lo que a mí me cuentan las parejas que me tienen confianza. Y yo no puedo decirle que sí, que eso es pecado, que es carnalidad. No, ¿por qué? Si son esposo y esposa. Y si tienen brío. Pero lo que le quiero contar es para que usted se dé cuenta que es para una mujer tener un marido 40 años. Y en 40 años solo estar 14 noches con el marido. Cada 1000 días le tocaba el turno. Si otra nos atravesaba por ahí de las 1000. Alabado el nombre del Señor. Entonces Salomón no solamente pecó contra Dios, también pecó contra esas pobres 1000 mujeres. Vive Jesús para siempre. En el capítulo 11, de Primero de Reyes, nos queda demostrado que Salomón nunca atendió a las recomendaciones divinas. ¿Y qué pasa cuando uno no atiende a las recomendaciones divinas? A uno no le puede ir bien. No le puede ir bien. Vive Jesús para siempre. ¿Qué decía la recomendación divina en Éxodo 34:16? ¿Qué decía? ¿Qué decía la recomendación divina? El que lo encuentre me lo puede leer. En Éxodo 34:16. Entonces, que los hebreos no debían de poner sus ojos en las mujeres que no fueran del pueblo de Dios. ¿Y qué dice Deuteronomio 7:3 y 4? Deuteronomio 7:3 y 4. Dice: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo,
porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. O sea que la recomendación ya estaba. Entonces la pregunta es, ¿se atiende a la recomendación? Primero de Reyes 11, del 1 al 4. Vamos a leerlo. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y ahí estaban las cosas mal. Dice, y empieza a nombrarlas. A las de Moab, serían 2, porque primero fue a las de Egipto, a la hija de Faraón. 2 a las de Moab, 3 a las de Amón, 4 a las de Edom, 5 a las de Sidón y 6 a las Eteas. O sea que Salomón no atendió a las que, a la recomendación que Dios le había dado. Y dice el verso 2 del capítulo 11, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán, oiga la palabra, harán, está un verbo conjugado en el futuro, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Entonces, ¿para qué son las recomendaciones de Dios? Para que no pequemos en el futuro. Las recomendaciones se dan en el presente para ayudarnos en el futuro. Puede que hasta hoy las cosas estén bien, pero la pregunta es, ¿lo estarán en 5 años? ¿Lo estarán en un año? Entonces las recomendaciones son muy importantes. Y dice más, dice que las mujeres, en el verso 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. De Salomón se lo pasó 40 años teniendo sexo. Es de locos, hermano. Ustedes se ríen, pero es la verdad. Se lo pasó 40 años en la cama con una mujer diferente todas las noches. ¿Era eso lo que Dios quería? No. No. Alabado el nombre del Señor. 40 años teniendo sexo noche a noche y noche a noche. Eso es de locos. ¿En qué terminó eso? Dice el verso 3. Y sus mujeres desviaron su corazón. Entonces, tener sexo de una manera ilícita desvía. ¿Qué desvía? El corazón. Por eso es que la recomendación, tenga una mujer y cásese con ella. Que si usted se pierde de vez en cuando para las muñecas. ¿Qué es la verdad? Si usted se pierde de vez en cuando para Pereira con la señora de fulano, porque es que en Pereira ninguno los conoce, pero su corazón está siendo desviado.
porque el sexo fuera del matrimonio desvía el corazón. Y se llega al sexo fuera del matrimonio cuando no se atiende a las recomendaciones. Alabado el nombre del Señor. Pastor, pero que hace mucha falta una conferencia matrimonial. Es que ese esposo mío huele a feo. Pues entonces usted báñelo. Si el hombre es cochino, usted vuélvalo limpio. Pastor, ¿es que no hace caso? Pues usted dele un coscorrón, pero haga algo. Y que las parejas tienen que entender que si usted es un hombre casado, pues vaya y venga, tenga pecueca si quiere. Pero usted casado no puede hacer lujo de tener pecueca. Y es que la verdad, si usted es una mujer casada, usted no puede darse el lujo de acostarse sin bañarse. No puede. No puede. Si usted es una mujer casada y no puede bañarse con agua fría por la noche, cualquiera le regalamos 70,000 pesos para que compre un calentador y bañese con agua caliente. Pero si usted es una mujer casada, usted no puede irse a la cama sin bañarse. ¿Usted no sabe en qué momento se prende el incendio? ¿Usted no sabe en qué momento se le quema la cama? Si hay cosas que los solteros pueden hacerlas si son puercos, pero los casados no podemos ser puercos. No. Los casados pueden hasta vivir una semana sin cepillarse, sin cera dental, con esas muelas llenas de yuca pegada por las encías. Los solteros sí, los casados no. Sí, la verdad. Los casados no. Los solteros, si quieren, pueden andar con la boca hedionda a perro muerto. Pero los casados no. Alabado el nombre del Señor. Yo voy para 36 años de casado. Y no, yo le digo la verdad, a mí la mujer todavía me da picos en la calle. La mujer mía. Y la gente la mira así, yo también la miro así, ¿qué vamos a hacer? Si eso es bueno. Lo que son malos son los picos de botella. ¿Qué pareja que con 3, 4 años y ya no se besan? ¿Dije algo raro? Los solteros sí pueden vivir como les dé la gana, hediondos a gorila, pero los casados no. Porque los casados tienen una dama en la cama y las casadas tienen un caballero en la cama, que uno no sabe en qué momento se despiertan los gigantes. Y su cuerpo bien asqueroso, bien sucio, hediondo a todo. Pues claro, a cualquiera le quitan las ganas. ¿Dije algo malo? El cuerpo hay que mantenerlo impecable porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Cristo tiene que vivir dentro de un cuerpo que huele a diablo. ¿De por qué es Cristo? Le toca estar ahí metido. No, hermano, por favor. Esto ya no se enseña. No se predica. Los pastores nuevos no predican nunca esto. Y uno es viejo, pues obligado, porque lo coge el Espíritu Santo uno que hable de esto.
Entonces, si usted de soltero no cuida el cuerpo, ¿usted cree que de casado lo va a cuidar? Se tira al abandono. Si usted de muchacha joven no se baña, me la imagino casada con 2, 3 hijos. Doña Chancha. Alabado el nombre del Señor. No hay cosa más linda que un cuerpo limpio, aseado. Alabado el nombre del Señor. Y dice la Biblia, y cuando Salomón, verso 4, cuando Salomón era ya viejo, ¿qué pasó? Sus mujeres, porque las 1000 eran de él, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Ahora, y era que David no pecaba. David sí pecaba. David sí pecaba, claro que sí. David también cometió pecados y no fueron de bajo calibre. ¿Usted sabe qué es dormirse la mujer de su mejor amigo? ¿Usted sabe qué es mandar una carta con las manos de su mejor amigo para que el otro amigo lo mate? Eso es de locos. Pero cuando usted y yo estudiamos la vida de David, por aquí vemos a David pecando y por aquí lo vemos a David arrepintiéndose. En el único pecado que duró 12 meses sin arrepentirse fue en el pecado que tuvo con Betsabé. Duró 12 meses guardando el qué, el pecado, hasta que vino Natán el profeta y lo echó al agua. Y cuando se sintió descubierto, se arrepintió. ¿Y de qué manera? Pero Salomón pecaba y por ninguna parte había arrepentimiento. Es que no es lo mismo pecar y pedir perdón que pecar y guardarlo en el costal y seguir en la iglesia como si nada. ¿No? Si usted pecó y usted sabe que en la iglesia es un ujier, dígale: Carmencita, no me ponga más de ujier. Ay, ¿por qué, hermano? Deje la pereza, ayúdeme, que no me ponga. Y la hermana es inteligente. Si él sabe que alguna ujier o algún ujier le dijo: hermana, por favor, no me use por un tiempo, de una, dígale amén, amén, hermano, tranquilo, no se preocupe. No lo fuerce, porque ese tiene un gato guardado ya en el corazón. Tiene algo guardado. No lo use. Si usted es del altar, de la alabanza, y usted falló, pecó, le faltó a Dios, dígale: hermana Ana, por favor, no, para el altar por ahora no, voy a tomarme un tiempo. Si usted sigue ahí en pecado en el altar, o dirigiendo un culto, o predicando, caído, todos esos demonios que le lleguen a la iglesia por culpa suya, Dios los cobra. Dios los cobra. Alabado el nombre del Señor. Entonces Salomón no pedía perdón. Y cuando uno no pide perdón, uno va de mal en peor. Dice que las mujeres le desviaron el corazón y que su corazón ya no era perfecto. Y mire donde termina el famoso rey de Israel, que el diablo no respeta. Si no le prestamos atención a las recomendaciones, el diablo va por el que sea. Por el que sea. Mire lo que hace. Lea lo que la Biblia dice en el verso 5, y esto es de locos, hermanos míos amados. ¿Cómo es posible que un hombre al que Dios le habla,
al que Dios llama, al que Dios escoge, al que Dios le ministra, al que Dios le da recomendaciones, termine siguiendo al diablo. Lea el 5 para que vea. Dice, porque Salomón siguió. ¿A quién siguió? ¿A Jehová de los ejércitos? No. ¿A quién siguió? Siguió a Astoret. O sea, siguió al diablo. Siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Siguió a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y atérrese, hermano, atérrese. Supongamos que este sea el templo de Jehová. Todo este es el templo de Jehová. Mire lo siguiente. Lea el verso 7. Entonces Salomón edificó un lugar alto. ¿A quién? A Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Le hizo otro templo a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, y le hizo un templo a cada demonio de cada mujer extranjera, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. O sea que malo hizo en Jerusalén, aparte del templo de Jehová, 1000 templos al diablo. ¿Y qué esto es de locos? Uno lee la Biblia así, pero léala despacio para que vea. ¿Sabe lo que es Salomón? Hacerle 1000 templos al diablo y ahora ser directamente un seguidor del diablo. ¿Pueden haber gente dentro del pueblo de Dios siguiendo al diablo? Sí. Vi, aquí hay uno. Aquí hay uno, vea. Vive Jesús para siempre. Pastor, es duro, hermanos. Ahora mire lo que dice el verso 9. ¿En qué terminó? ¿En qué terminó? Dice que Jehová se enojó contra Salomón. Se enojó. Se cree que Salomón los últimos 20 años, de los 40 a los 60, los reinó descarriado a morir. Y en esos últimos 20 años escribió Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. Y si usted lee el libro de Eclesiastés, es narrado, escrito por una persona sin el más mínimo temor de Dios, lleno de mundo por todas partes, viviendo una vida como cualquiera. Y Dios lo permitió. Pero cuando Salomón termina, ya a los 60 años, que está a punto de morirse, Salomón se volvió a Dios. ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? Alabado el nombre del Señor. Pero hubieron que haber dos cosas. Una, que Salomón estaba bajo promesa. Salomón, aleluya, no lo escuchó, pero Dios se lo dijo a David, que de su hijo Salomón no le quitaría la misericordia como se la quitó al que fue antes de él, a Saúl. O sea que Salomón siempre estuvo bajo una cobertura divina. Estaba haciendo lo malo, pero estaba bajo una cobertura especial de parte de Dios, una promesa hecha al rey David. Por eso mire cómo termina el libro de Eclesiastés. Por favor, miremoslo. Mire cómo termina el libro. El libro de Eclesiastés termina de la siguiente manera en el verso 13 y en el verso 14. Y Salomón está diciendo:
Salomón está diciendo, Eclesiastés 12, 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cómo termina Salomón el libro de Eclesiastés? Lo termina naciendo de nuevo. O sea, Salomón se convierte a Dios en los últimos días de su vida. Ya cuando se iba a morir a los 60 años, entendió la necesidad de arrepentirse de verdad, de todo corazón. De todo corazón, de verdad, volverse a Dios. Y Salomón admite que el fin del discurso son dos cosas. Aleluya, que se respete a Dios y que se guarde su palabra. Y la segunda, que Dios no pasará por alto el juicio para el que en vida no se vuelva a Dios. ¿Y por qué Salomón cayó tan bajo? ¿Por qué Salomón se fue al traste y se dio contra el mundo? ¿Y por qué tuvo el mundo que golpearlo? ¿Y por qué tuvo el mundo que hacerle tantísimo daño como el que le hizo? Por no atender a las recomendaciones.